Hermanos, las emociones, los sentimientos juegan un rol importantísimo en nuestras vidas. Y nosotros, sobre todo como seres humanos, nuestros sentimientos y emociones nos son dados por Dios por diversas razones. Pero una de ellas es como un mecanismo de defensa, sobre todo aquellas emociones y sentimientos que son el resultado o la respuesta de situaciones en las cuales nos sentimos incómodos. Nos dicen que hay algo que no anda bien y posiblemente tenemos que actuar en consecuencia. Bendito Dios, que nos produce eso que nosotros llamamos tristeza, alegría, desconsuelo. A lo mejor no hay nada que hacer, pero de igual manera no estamos bien. Pero también son un regalo de Dios en el sentido de que nos permiten percibir el privilegio de experimentar bienestar. ¿O no nos sentimos bien cuando cantamos como cantamos? Nos sentimos bien. Son sentimientos, pueden ser muy llenos de la sustancia de aquello que cantamos, pero es posible que ni siquiera, pero nos sentimos bien. Todo bienestar terrenal de alguna manera evoca los placeres que vamos a disfrutar cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Te sientes feliz por algo en este mundo? Te vas a sentir más feliz en la presencia del Señor. ¿Te sientes satisfecho y lleno? Te vas a sentir mucho más satisfecho. Hay algo más. Y es que a causa del pecado, los sentimientos y emociones han sido disminuidos, hermanos. Sí, nuestras sensaciones no están a la altura de los placeres que disfrutaron Adán y Eva antes de la caída. Por eso van a ser incrementados cuando estemos en la presencia del Señor y ya este cuerpo no esté afectado por el pecado. Los superlativos que están en el Salmo 16, cuando dice delicias para siempre, plenitud de gozo, están ahí como una promesa de satisfacción plena en esa dimensión cuando estemos con el Señor. Emociones, sentimientos elevados a la mayor satisfacción posible y por toda la eternidad. Pero otra consecuencia del pecado es que los sentimientos o las emociones son disparados por razones incorrectas. Muy a menudo nos alegramos por cosas que deberíamos llorar. A veces decimos, está bueno que le pase, ¿verdad? Y no deberíamos decir. Y sentimos satisfacción, quizás con una especie de acto de justicia se lo ganó, cuando realmente deberíamos lamentarnos. Pero a veces nos molestamos por cosas que son irrelevantes, que no valen la pena, etcétera, hermanos. Pero una de las peores consecuencias del pecado en la dimensión de los sentimientos y emociones es que el cómo me siento pasa a ser lo más relevante en la vida. Y no es para eso que existen las emociones ni los sentimientos. No es para que la llevemos a un punto que se convierta en nuestra razón de ser, bienestar en esta vida. La búsqueda del placer, del confort y de la satisfacción individual es tan obsesivamente buscado que estamos dispuestos a aplastar a todo aquel que esté al lado de nosotros con el solo propósito de obtener ese bien. Eso es egoísmo, hermanos. Fuimos diseñados para placer, para satisfacción en el contexto de un pueblo. Nos alegramos cuando nuestros hermanos se alegran. Nos gozamos por la satisfacción de otros cuando otros alcanzan también. En las pasadas semanas consideramos el que los discípulos de Cristo estaban angustiados. Ahí hay una expresión, emociones, sentimientos a causa de una noticia que él les dio. ¿Cuál fue la noticia? No voy a estar más con ustedes. Pronto no iba a estar allí, sintieron un vacío. Y Jesús trata con sus corazones y lo hace apropiadamente. Ya no vamos a abundar más de esto. Hay sentimientos que muy a menudo además acompañan a otros sentimientos. Por ejemplo, la angustia, la ansiedad,
la soledad y sensaciones y sentimientos similares por lo regular andan juntos. La depresión, hermanos, todo va de la mano, uno lleva a lo otro. Así que hoy, el próximo domingo, apartándonos del Evangelio de Juan, yo quiero que nos detengamos un poco a meditar sobre este particular. Y en la mañana de hoy, la terrible sensación de sentirnos solos. ¿Alguna vez se han sentido solos? ¿Alguna vez están solos en este momento? Yo creo que es algo que todos hemos experimentado. La soledad como tal da lugar al temor. Temor de permanecer en ese estado por largo tiempo. Le sigue la angustia, la depresión, pensamientos pesimistas y un largo etcétera. Hermanos, porque no fuimos diseñados para andar solos por el mundo. Adán y Eva tenían perfecta comunión con el Dios de los cielos. Perfecta comunión. Y tocamos un poco de esto al referirnos a la necesidad que tenemos de estar en comunidad, porque fuimos diseñados así. Este pasado lunes, precisamente, en un buen tiempo que tuvimos con hombres de esta iglesia, les hablaba de la importancia de cultivar relaciones que perduren en el tiempo. Hermanos, eso es importante. Lo hablaba con algunos jóvenes que tienen buenos amigos en este momento, pero no se percatan de lo importante de mantener esas relaciones a lo largo de la vida y hasta el final de la vida. Pocas cosas son tan tristes como el que alguien llegue a una edad avanzada estando solo. Esto es cerca, si no lo es, una maldición, hermanos. Y es importante resaltar que estar solo o a solas y sentirse solo no es lo mismo. Estar a solas muchas veces es una gran bendición. Estar a solas es una condición que puede ser de mucho provecho, sobre todo si es un tiempo que tomamos para reflexionar o como antesala de un tiempo a solas con Dios, para prepararnos para estar a solas con Dios. En cambio, sentirse solo es muy diferente, porque es una condición que puede estar presente incluso aunque estemos acompañados de otras personas en un mismo salón. A veces nos damos cuenta que hay alguien que está en un lugar, pero no está en el lugar. La soledad es, pues, un estado de ánimo, una emoción provocada por sentimientos de separación, de conexión con otros seres humanos o de Dios mismo, de aquellos que deberían ser nuestra compañía. La sensación de aislamiento se siente profundamente por aquellos que están solos. De hecho, la palabra que se utiliza en hebreo, que se traduce como desolado o solo, en el Antiguo Testamento significa único, solo uno que es solitario, abandonado, miserable. No hay tristeza, hermanos, más profunda que en algún momento venga a la mente la idea de que estamos solos en el mundo, de que nadie piensa como nosotros, que no tenemos un amigo, que no le importamos a nadie, que nadie se preocupa por lo que nos pudiera ocurrir o que nadie le importaría incluso si llegáramos a morir. La mayoría de personas que he escuchado, lo digo con mucho cuidado, hermanos, que dicen: yo quiero que me cremen. Dice, porque si nadie se preocupa por mí en vida, yo no le voy a dar problema después que yo me muera. En el fondo, muchas veces está esa sensación de que me han dejado solo. Y aquí hay personas, yo sé, que pueden sentirse solas. Personas que pueden sentirse en un momento de su vida donde parece que no tienen compañía. Y yo creo que de alguna manera todos tenemos esos tiempos de sentirnos que estamos en un equipo que solamente tiene un jugador. Y ese soy yo. ¿Qué haces cuando te sientes solo, sola? ¿Qué se activa en ti en medio de la soledad? A veces la medicina puede ser más cara y peor que el remedio.
De paso, gente que a menudo se siente sola y se aburre, tiende a la depresión. Y la gente depresiva en su grado extremo puede tender incluso a quitarse la vida. No está bien, hermanos, sumirse en la desesperanza cuando somos gente, si hemos abrazado la fe que es en Cristo, de una esperanza viva. No, hermanos, pero no se trata de que esté bien o no, sino de que es una realidad que a menudo estamos así. Mucho del pueblo de Dios muchas veces está así. De paso, en las Escrituras abundan los casos de gente de Dios que en un momento determinado se sienten solos. El Elías de nuestra historia se siente solo. Él lo dice y lo reitera en el pasaje. Pero nadie se sintió más solo, más veces, y que quedara registrado en este libro que David. Quizás por ser salmista. Él podía traer sus penas y lo que estaba pasando por su corazón y plasmarlo ahí para ustedes y para mí. En una serie de peticiones sinceras desde lo más profundo de su corazón, David le expresa su soledad a Dios, su desesperación. ¿Y cuál es la razón? Y estoy hablando del Salmo 25. Amados hermanos, David estaba desconsolado. En el Salmo 25, verso 16, él dice: vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Y él tenía razones, hermanos. Válidas o no, tenía razones. De hecho, siempre podemos justificar esa sensación. Su propio hijo, el hijo de David, se levantó contra él. Los hombres de Israel lo persiguieron. Se vio obligado a huir de la ciudad, dejar a su casa y a su familia. Y se sentía solo. Dije que está en muchos de los salmos. El Salmo 13, verso 1, nos presenta que este hombre llegó incluso a pensar que Dios también lo había abandonado. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo tú vas a esconder de mí tu rostro? Debe ser desesperante, hermanos. Sentirse que aún hasta Dios está lejos. Pero vayamos a Elías. Y que esta historia colocada en las Escrituras para nuestro provecho conforte sus corazones y el mío también, nuestros corazones. Si es que estamos pasando por alguna situación de soledad particular, si es a alguien que puedes ayudar, o si en el futuro te encuentras en la situación de Elías. Y tenemos 3 preguntas para Elías o para el texto. ¿Cuáles fueron las circunstancias que produjeron ese malestar en Elías? ¿Cuáles marcas determinan que él se siente así? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las acciones para contrarrestar ese mal? Esas son las preguntas que nos hacemos y con la ayuda de Dios vamos a tratar de responder. ¿Cuáles fueron las circunstancias que produjeron ese malestar en Elías? Repito, la soledad no es algo que aparece y ya. Hay otras sensaciones que son primas de la soledad que sí pueden llegar sin aparente razón. A veces le preguntan a alguien: ¿por qué tú tienes esa cara así? Dice: ¿qué cara? No, yo no sé. ¿Tú te sientes mal? No, yo estoy bien. Ni siquiera quien aparenta algo está percibido. Un ejemplo, el caso del decaimiento espiritual o la depresión. David en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? David, o el salmista más bien, no sabe la causa, pero sabe que está mal. Sabe que está mal, pero no sabe por qué. La soledad siempre es acompañada de razones que, si bien pueden ser subjetivas y estar solo en la mente del que se siente solo, sí están allí.
Y Elías no es la excepción. Siempre hay presupuestos, siempre hay ideas en la cabeza, además de razones reales que detonan la sensación de estar solo. Pero antes, quiero que veamos qué no estaba pasando, antes de ver cuáles son las razones. Quiero que estemos en la misma página con relación a lo que no estaba sucediendo, que no fue una razón. ¿Por qué? Porque hay soledad que es, por así decirlo, provocada. La Biblia dice, hay del solo. El pecado, las malas decisiones son responsables de que muchas personas en un momento de su vida estén solos. Y pudiéramos decir, sin decirlo con los labios, se lo buscó. Eso fue lo que sembró, eso es lo que cosecha. Pero no es el caso de Elías. Una de las causas en Elías no es el pecado. Vamos a quitar eso de golpe y porrazo. Obviamente la Biblia dice de Elías en Santiago 5:17 que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dentro de esas pasiones hay debilidad, hay hierros, hay pecado. Elías era un pecador. Pero no es a causa de su pecado que él se siente como se siente. No es el pecado la causa de la soledad de Elías. Pero en este momento pudiéramos decir que él tenía paz con Dios. ¿Por qué? Porque tener paz con Dios y tener paz de conciencia tiene que ver con andar en la senda que Dios nos ha trazado, cumplir la voluntad de Dios, el curso de su voluntad. ¿Y qué acababa de suceder? Elías, con coraje, había salido en nombre de su Dios. Luchó con valentía, retando a los que hacían afrenta contra Jehová. Obtuvo una gran victoria contra cientos de profetas falsos, profetas de dioses falsos. No era como el caso de Caín, que tuvo prácticamente solo, viviría en soledad a causa de su pecado y su corazón no arrepentido. No era el caso de Saúl, que por su desobediencia sufrió soledad y nunca más vio al profeta de Dios. Ese no es el caso de Elías. Elías sufrió soledad sin haber caído en pecado delante de Dios. Y es importante que dijéramos eso. Ahora bien, ¿cuáles son esas razones que miramos de acuerdo al texto? Creo que hay por lo menos 3 elementos que debemos tener en cuenta, que detonaron el que él se sintiera solo. En primer lugar, a él le afectaba la ausencia de hombres piadosos. Y eso habla muy bien de él. A él le afectaba que mirara al pueblo de Dios y lo que veía era carnalidad. Lo que veía era que ponían su confianza en otros dioses. El mismo verso 10, allí nos dice el profeta, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, el pacto de Dios, los caminos de Dios, las leyes de Dios, sus mandamientos. Una característica predominante de los tiempos de Elías es que había mucha corrupción moral y espiritual. Recordemos que esta es la causa por la cual Elías reta a esos profetas de Baal y de Astarot. Había gran confusión en torno a la verdadera religión. En cambio, Elías vivía una vida consistente con su fe, amaba a Dios, andaba con Dios, en comunión con su Dios. Hermanos, y cuando abundan personas que no temen a Dios y que están a nuestro lado, que no se preocupan por agradarle a Él, la vida piadosa se vuelve más pesada, más difícil. No a causa de Dios. Él sigue siendo nuestro deleite, Él sigue siendo fiel, pero nos miran como raros, como personas de otro planeta. No tenemos aquellos que nos estimulen. En cambio, tenemos a muchos que nos desalientan. Cuando la gente no entiende aquello por lo que vivimos, se multiplican los obstáculos. David, cuando pasó algunos momentos tan difíciles, muy a menudo su situación se agravaba por aquellos que él tenía
alrededor, no era gente piadosa. Y citando el mismo Salmo 42, verso 3, allí dice el salmista: mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? En el momento que necesitaba consuelo y estímulo, las palabras que le llegaban eran de desaliento. El aumento, la abundancia de impiedad hacía a Elías estar solo. La mayoría no pensaba, no deseaba lo que él deseaba. Y en cierto sentido, la simiente de la serpiente había aumentado, mientras los hermanos de la simiente de la mujer no se conocían. Y esto le hacía estar solo. Pero en segundo lugar, un segundo elemento, es que a él le afectaban las acciones que habían emprendido los malos, que de paso atentaban contra su vida, y a él no le era ajeno el peligro. Él o su integridad física estaba en peligro. En el verso 10, él dice que esos hijos de Israel que han dejado el pacto de Dios han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas. ¿Y qué era Elías? Ay, un profeta, está matando a los que son como yo, solo quedo yo. Y dice, y me buscan para quitarme la vida. El temor no es necesariamente pecaminoso. El temor es una respuesta natural ante el peligro. Y la integridad física de Elías peligraba. Elías está en un puñado de casos que sirven como ejemplo de que en ocasiones los hijos de Dios necesitan ser genuinamente confortados, animados. Es como el que va a ser intervenido, a operado, tiene un miedito por aquí, ¿verdad? Un temor, y necesita a alguien que lo abrace, le diga, mira, vamos a orar, yo te acompaño, recuerda que Dios, que lo aliente. Eso es parte de nuestro deber. Primera Tesalónica 5:14, que recordamos hace poco, dice, también os rogamos, hermanos, a los ociosos hay que amonestarlos, sin embargo debemos alentar a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes con todos. Todos pasamos por un momento de debilidad. Todos podemos ser o deberíamos ser afectados por la ausencia de personas temerosas de Dios y tener esa sensación de que estamos batallando solos. Todos podemos tener temor si nos están persiguiendo y si ya han matado a muchos y finalmente quieren quitarme la vida. Él estaba en un momento que necesitaba ese aliento. El Señor Jesucristo llamó a sus más cercanos en aquel momento y finalmente en un momento de debilidad, y ellos le fallaron. El apóstol Pablo, como les referí el pasado lunes a los caballeros, estuvo solo y estaba metido allí en esa celda. Miren 2 Timoteo 4:9-11. Miren sus palabras. Timoteo, procura venir pronto. En dominicano diríamos, huye Timoteo, ven, te necesito. Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Timoteo, ven, te necesito. Ni Jesús ni Pablo estaban en su condición a causa del pecado, como ya habíamos referido antes. Estaban en un momento de debilidad. Y en el caso de Elías, de Jesús, de Pablo, la soledad les vino en un momento muy difícil de su vida, cuanto más necesitaban compañía, en un momento de gran debilidad. Y él se sintió y estuvo solo bajo una amenaza de muerte. Cuando era perseguido, su vida estaba en peligro y su soledad le hirió en ese momento en el que quizás tenía otra esperanza. Después de su gran victoria ante los profetas de Baal, estaba solo cuando todo un pueblo debería estar aclamando: ¡vive Elías! Mira lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Pero está solo.
Muy probablemente por la amenaza. Nadie quería estar con un condenado a muerte. Lo que nos lleva a lo segundo. Ya sabemos, obviamente, que hay razones en su mente, reales o no, por las cuales él podía sentirse solo. Ahora bien, en segundo lugar, ¿cómo sabemos que él se sentía solo? ¿Cuáles son las marcas que determinan su condición? La soledad de Elías era tanto física, pero también espiritual. Y aunque, como acabamos de ver, hay una explicación para la soledad de Elías, nos damos cuenta de qué tanto le había afectado. Nos damos cuenta que realmente él no está solo, sino que él se siente solo por lo que está sucediendo en su corazón y en su vida en ese momento. Hay elementos que agravan su soledad, pero que nos hacen ver qué tan solo él se siente. Elías se sentía solo en su fe y en su ministerio. Él hace una declaración importante en el verso 10. Él dice, solo yo he quedado. Y eso no fue algo, un pensamiento efímero o superficial, porque en el verso 14, cuando él vuelve a su argumentación y repite cada una de sus palabras, él vuelve a decir, solo yo he quedado. Es un pensamiento que estaba dando vuelta en su mente. Hermanos, el saberse perseguido sin ningún humano que saliera en su defensa o protección, lo ofuscó. Pero además de esto, su soledad estaba marcada por la inseguridad que él sentía, percibía. Se sentía perseguido, no estaba seguro de que pudiera preservar su vida. Pero además de esto, él tenía miedo. Y ese miedo obviamente era infundado. Él tenía miedo de Jezabel. Quien lo llevó a estar en el lugar físicamente donde él estaba fue la amenaza de una mujer. Y muchas veces decimos, ¿cómo es posible que se enfrentara a tantos hombres? Y una mujer simplemente diciendo con sus labios, te voy a hacer como tú le hiciste a ellos, fue suficiente para que él temblara. No conocemos mucho de lo que había pasado, de lo terrible que era aquella mujer, del efecto que había tenido en el corazón, en el pasado, de este hombre que se armó de valor en un momento en su vida, pero que era débil, pero él tenía miedo. Pero en cuarto lugar, también su soledad estaba marcada por la falta de un amigo cercano y un colaborador en el ministerio, pero también estaba marcada por la ignorancia de la obra de Dios, de lo que Dios estaba haciendo. Estaba marcada también por un conflicto en su alma acerca de la providencia. Él estaba peleando allí consigo mismo y con Dios. Estaba marcada por una confusión en cuanto a la presencia y a la compañía de Dios. Y esto es importante, porque el antídoto que Dios le da, que vamos a ver ahora en tercer lugar, tiene que ver con reiterarle su compañía, su presencia y su cuidado. Y nos lleva precisamente a esto. ¿Cuáles son las acciones para contrarrestar este mal? ¿Qué debemos hacer? Adán fue creado perfecto en el huerto. Y las palabras de Dios ante Adán son, no es bueno que el hombre esté solo. E inmediatamente lo que Dios hace es proveer para la soledad de Adán. Dios es siempre quien nos provee, quien nos suple. Dios siempre es quien tiene el antídoto para como las turbulencias que se levantan en nuestros corazones. Solo Dios suple nuestras carencias. Es proveedor en todo sentido. Y la soledad no es una excepción. El remedio de la soledad de Elías fue la compañía de Dios. Versículos 11 al 13. Dios llega, en el verso 9 que no leímos, Dios le hace una pregunta, Elías responde, y en el verso 11 Dios lo llama, le dice, ven, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí
Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios se mostró en un silbo o en un silbido a este hombre. Dios fue tierno con él. Y si miramos detenidamente, hermanos, tanto en el caso de Jesús como Pablo, como Elías, vemos el mismo patrón. Jesús, en el momento de soledad, se apartó, es verdad, llamó a los suyos a orar. El único que podía tratar con su corazón, que se sentía solo, era Dios, su intimidad con Él. Sí, los discípulos se separaron de Él, pero Dios, su Padre, siempre estuvo con Él. Y Pablo, hermanos, en el pasaje que leímos, allí está Pablo, turbado. De hecho, dice tantas cosas de que está solo. Fulano se fue, Perencejo se fue allí, fulano me ha desamparado. Verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno. Sino que todos me desampararon. Igual que Elías. Se siente como Elías. Él se siente solo. Es más, él pone su carga en el Señor. Y al final, de una manera extraordinaria, él dice: no les sea tomado en cuenta. Pero en el verso 17 dice: espérense, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor que estuvo a mi lado me va a librar de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así habla alguien que se siente solo, pero que se fortalece en su Señor y sabe que Él le sostiene aun cuando los hombres lo abandonan. Y mira hacia adelante y es capaz de tener esperanza. Ese mismo Dios que estuvo conmigo me seguirá acompañando hasta aquel día. Y lo que sale, ¿qué es? Adoración. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pero volviendo a Elías, de esa compañía de Dios podemos destacar dos cosas. ¿Cuál fue el propósito? ¿Y cuál fue la obra que produjo esa compañía? Amados hermanos, un hecho relevante es que Dios estaba junto a Elías a pesar de que él no estaba en su momento de victoria, de que él estaba decaído. Dios estuvo con él en el monte Carmelo, sí, pero también en este tiempo de debilidad y de aparente fracaso, porque Dios no abandona a sus hijos, hermanos. Dios está con ellos cuando crees que estás en victoria, ¿verdad? Que Dios te está prosperando. Tendemos a pensar que en los momentos de debilidad es porque Dios está lejos. No, la compañía de Dios no estaba ni está sujeta a las circunstancias providenciales en las que sus hijos se encuentren. Y notemos la compañía, notemos la empatía de Dios para con Elías. No solamente lo acompaña, sino que Dios le muestra interés en sus sentimientos y en su necesidad física también. Ambas cosas él atendió. Cuando estamos, el texto que no leímos, el verso 9, dice que Elías se metió en una cueva. Pasa la noche en ese lugar. De paso, no solo se sentía solo, él estaba deprimido también. Y vino a él la palabra de Jehová. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Dónde vimos esa pregunta?
Oh, al final del verso 13. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Saben qué significa eso? Que él le pregunta a Elías y Elías no se la respondió. Elías abrió su corazón y Dios fue paciente y tierno, como hablamos la vez pasada con los discípulos. Jesús lo escuchó. Elías le dio todo lo que él tenía que decir y Dios le afirma su compañía y le dice: vuelve a lo mismo. Elías, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si le preguntamos algo a alguien y nos responde en su corazón y comienza a divariar? Es que yo estoy... Posiblemente decimos: mira, concéntrate, no es tiempo para que estés en eso. Dime, ¿qué es lo que tú haces aquí? Eso no es lo que hace Dios. Eso no es lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Ella estaba ofuscada, ella estaba complicada. Se han llevado a mi Señor. Y él con ternura la escucha, habla con ella y al final sí le tiene que decir María. Hasta que dice: oh, Raboni. Y es lo mismo que hace Dios aquí. Notemos además, hermanos, la ayuda que Dios le provee. No solamente lo acompañó, no solamente está allí, es tierno con él. Vamos un poco antes, verso 4. Dije que está sumido en una gran depresión. Y él se fue por el desierto, un día de camino, vino, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. ¿Qué es eso? Deprimido hasta aquí, hermanos. Miren, quería morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se echó debajo del enebro y se durmió. El que está en depresión se vive durmiendo, ¿verdad? No quiere. Dice: y aquí, estoy en el verso 5. Un ángel le tocó y le dijo: levántate. ¿Qué le dijo? Come. Elías no salió a buscar comida. El verso 6 dice que él miró solamente y vio una torta cocida, hermanos. No fueron frutas solamente. Comida hecha, preparada. Y comió y bebió. ¿Y qué hizo? Se durmió de nuevo. ¿Y qué hizo Dios? Ahora sí, no, verso 7, vuelve el ángel, segunda vez, lo tocó diciendo, ¿qué? Levántate, mira, come. Se ve que tenía muchas horas durmiendo. Come de nuevo. Porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Atendió su condición, sus emociones, atendió su necesidad física, come y duerme, pero no lo deja ahí, sino que le dice: yo soy aquel que tú necesitas como remedio para tu soledad. ¿Cómo fue manifiesta la compañía de Dios? No por nada extraordinario, como sabemos, sino un silbo apacible y delicado. Amados hermanos, y esto nos recuerda algo parecido en el Nuevo Testamento. El viento, el silbo delicado, nos evoca al Espíritu Santo de Dios. Y es Jesucristo que dice: si los dejo solos, de alguna manera ustedes van a pensar que están solos, pero les envío el Consolador, mi Espíritu Santo. Esa es la compañía que nos ha dado, que mora en nuestros corazones, amados hermanos. Y hoy el remedio sigue siendo el mismo. La compañía de Dios por la presencia de su Santo Espíritu dado a todos los que creen en Él. Eso es. Algunas palabras finales, hermanos. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para evitar el caer en un estado en el cual nos sintamos solos? ¿Hay cosas que podemos hacer? Sí. Pablo no podía hacer otra cosa. Jesús no pudo haber hecho otra cosa, pero decía
que en muchos aspectos, muchas veces la soledad ha sido la cosecha de algo que hemos sembrado. Por lo tanto, ya hablamos de eso. Procura vivir en medio de una comunidad de personas que se preocupen por ti. Voy a poner un caso, un ejemplo. Espero que doña Clemen, el jueves antepasado, creo que fue, estuvimos allí en la Edad Dorada, llegamos todos y faltaba alguien. ¿Quién era que faltaba? ¿Ah? Doña Clemen. Y nuestra hermana Luznetti, pero doña Clemen no está aquí, no vino. No, porque ella dijo y aquello y tal cosa. Pero yo la voy a llamar y aquello. Al final la llaman y ella dice, bueno, me cambio en 2 minutos. Y creo que Nidio salió a buscar. Y ella llegó, al final la llevé y dijo, ay, qué bueno, qué tiempo pasé. Pero hubo alguien que se ocupó, fue Luznetti en este caso, solamente es un ejemplo. Qué bueno. Lo que parecía ser una tarde para ella solitaria, fue un tiempo de tanto gozo. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón de personas que se preocuparan por ellos. Eso es una gran bendición de Dios. Lo que dije al principio, lo que hablé a los hombres. En segundo lugar, hazte de amigos específicos. 1, 2, 3 personas que te conozcan, que puedas saber lo que está pasando en tu vida. Ya no estoy hablando de alguien que Dios le pone en el corazón, en el contexto de que vivimos en una comunidad, sino ser intencional en esto. Pero en tercer lugar, involúcrate en la obra de Dios. Y no estoy diciendo que el activismo o la actividad per se nos libra de estar solos. Eso diría el mundo. No. Cuando estamos involucrados, donde Dios está obrando y Dios está haciendo cosas, nuestro corazón comienza a mirar la vida de una manera diferente, hermanos. Y comenzamos a ver la mano de Dios, comenzamos a percibir a Dios en pequeños detalles. Elías no estaba consciente de lo que Dios estaba haciendo. Él tenía allí un cortocircuito que tenía que ver con lo que él esperaba para un momento como ese en su vida, lo que Dios realmente estaba haciendo. Pero por otro lado, ¿te sientes solo? Conocemos el remedio. Pero creo que hay 2 cosas que podemos hacer. En primer lugar, estás en soledad con una gran carga, sabiendo que de alguna manera te lo has buscado. Siempre hay esperanza en Cristo. La palabra de Dios dice que debemos confesar nuestros pecados. No estamos destinados, amados hermanos, a pagar las consecuencias de las cosas que hemos hecho. Para eso está Cristo y la cruz de Cristo. Él llevó sobre él nuestras cargas. No hay nada que tú hayas hecho en el pasado que, si lo has puesto en la cruz de Cristo, pueda pasar por tu mente que Dios simplemente te está permitiendo sufrir aquello por lo que has hecho. Es verdad que hay consecuencias con las que vamos a vivir hasta que muramos, pero aún la conciencia la vamos a tener tranquila, vamos a estar en paz con Dios, con nosotros, y sabemos que si Él nos limpió y nos perdonó, algo está haciendo en nuestras vidas en este momento. Pero en segundo lugar, hay algo más que puedes hacer si estás en un tiempo de soledad. Hay razones legítimas y hay razones que no son legítimas. Elías estaba en esa situación con mucha razón, muchas situaciones legítimas. Pero les voy a hacer una pregunta que sé que la he hecho antes. ¿Era Elías el único que quedaba? ¿Era Elías el único que no había doblado sus rodillas ante los Baales? No, había más de 7,000. Hermanos, ¿era real que había muerto Cristo, por lo cual María Magdalena estaba llorando? Sí. ¿Era verdad que se lo habían llevado? No. La mente del que está desesperado, angustiado y solo, inventa cosas, hace conexiones que no están allí. Pídele al Señor que te ayude a determinar cuáles son causas legítimas y que te ayude a identificar, y por medio a otros también, que de tu soledad o de tu sufrimiento, como te sientes, realmente es ilegítimo y que sea quitado de allí. Y ahora sí, en último lugar, ven a Cristo, confía en Dios. La compañía de Dios no está sujeta a circunstancias providenciales.
Es el ejemplo de Elías, pero es lo mismo en tu vida. Aunque sientas que Dios está lejos, Dios está muy cerca de ti. En el momento que Jesús fue realmente abandonado, en el sentido que llevó nuestros pecados, en ese momento era que Dios estaba más complacido con él, porque había consumado la obra para la cual él fue asignado desde antes de la fundación del mundo. Él estaba cumpliendo su voluntad. El rostro del Padre estaba sonriente sobre él a pesar de su abandono. Amados hermanos, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por lo tanto, nosotros no debemos ser dominados por el temor. Aunque en un momento tengamos peligro por nuestras vidas, Dios dice, no te dejaré. Y esas palabras de nuestro Dios a Josué, en Josué 1, verso 5, no te dejaré ni te desampararé, deben retumbar por tus oídos. Las palabras a Isaías, en Isaías 43, verso 2, también son para ti en momentos como eso. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios siempre está con sus hijos. O el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso lo dice Dios. Y está escrito en su palabra. Y no hay aquel que haya retado a Dios y Dios haya perdido esa apuesta, hermanos. Porque Dios es fiel. Y para siempre su misericordia y por siempre su beneficio para nosotros. Por eso el salmista termina el Salmo 23 de esta manera. El bien y la misericordia de Jehová seguirán todos los días en esta vida. Y en la casa de Jehová voy a morar por toda la eternidad. Largos días. Eso es lo que Dios nos promete. Pero finalmente convierte la soledad en un tiempo de provecho a solas. Amados hermanos, y esto es importante, porque Dios es experto en cambiar lo malo en bueno, las cenizas en perlas. Es lo que Dios siempre hace. Y si bien en este mundo puedes estar a causa de las injusticias, no has pecado y has resuelto tus cargas con Cristo, sin embargo, ese momento que estás solo, que estás sola, puedes convertirlo en un tiempo de gran provecho espiritual. Amados hermanos, un hombre de Dios, en este caso es Wayne Mack, da algunos consejos. Te sientes solo, sola en un área de tu vida. He aquí algunas sugerencias para que le saques provecho. Dice, en primer lugar, la soledad a menudo estimula la oración. Salmo 142, versículos 4 y 5. También estimula a la meditación y a la reflexión. Salmo 31. La soledad te debe llevar a un autoexamen. La soledad también, en los momentos de soledad, comprendemos cuánto necesitamos de otros. En quinto lugar, en esos momentos anhelamos el cielo, ¿verdad? La compañía de nuestro Dios. ¿Te sientes solo, sola? Puede que estés solo en pensamientos de inseguridad como Elías, que a nadie te atreves a decir. Puede que estés solo en tus tentaciones y malos pensamientos. Puede que estés solo en tus temores sobre tu futuro, tu salud, tu situación económica. Puede que te sientas solo en tu fe, en tu deseo de servir a Dios. Puede que te sientas solo por falta de amigos que pueden acompañarte y sostenerte, solo en tus luchas personales y en tus convicciones, en tus buenos deseos. Todas estas pueden ser razones por las que te sientas solo o sola. La soledad es un mal común a todas las personas. Por lo regular es una experiencia destructiva y dolorosa. Sin embargo, Dios también lo puede tornar a bien, hermanos. Vive en la presencia de un Dios que puedes estar seguro que está contigo en ese momento.
Y en segundo lugar, incrementa tu comunión. Wayne Mack nos dio algunas ideas. ¿Cómo? Para convertir esos momentos en joyas y bendiciones por las que luego seamos capaces de todo corazón de darle gracias al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tú siempre provees para cada una de nuestras necesidades. Sabemos que en tiempos como estos, en los cuales los sentimientos están colocados en el trono de muchos y no somos exonerados de las consecuencias o de los impactos de esta generación, te pedimos que tú te hagas más real en la vida, en la mente de muchos que hoy se sienten que están solos. Que Jesucristo pueda morar en los corazones de aquellos que aún no le han recibido. Y para con tus hijos, oh Señor, recordamos aquel viejo himno. ¿Cómo puedo estar triste? ¿Cómo puedo ir entre sombras si Cristo es mi consuelo? Si Cristo es mi ayuda celestial. Si aún las aves tienen sustento, Él cuida de mí. Gracias, oh Dios, por ser quien eres. Gracias por revelarte como te has revelado. Gracias porque eres nuestro escudo y refugio. Y porque estamos seguros y siempre acompañados bajo tus alas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.